los otros. Hablando de meteduras de pata, me imagino que esta mañana te has cansado de ver tu foto al lado de un semáforo en rojo o de una flecha boca abajo. Bueno, yo ayer... Está siendo muy criticado y en toda la prensa te llaman frívolo, te llaman imprudente. ¿Te parece que veamos primero los tweets y luego nos cuentas? Sí, como tú quieras. Venga, vamos con la polémica. Este es el tuit con el que desataba la polémica. La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas. ¿Pero qué estadísticas? Según la Fiscalía General del Estado, en 2009 se interpusieron más de 135.000 denuncias por violencia de género, de las cuales solo 13 resultaron ser falsas. Pero el político y actor continúa tuiteando que 1/3 de las muertes por violencia doméstica en España son hombres. La pregunta es: ¿a manos de quién mueren esos hombres? Según el Consejo General del Poder Judicial, los hombres son un 9% de los fallecidos a manos de su pareja y no 1/3, como dice el diputado. Cantó continúa informando de que la Unión Europea paga 3.200 euros por cada denuncia de malos tratos y se pregunta ¿qué gobierno renuncia a eso? Los internautas no tardan en responderle y tampoco los políticos. Desde el Partido Socialista piden su dimisión inmediata por insultar a las mujeres víctimas de la violencia de género y su número 2, Elena Valenciano, se pronuncia también en Twitter para recomendarle al líder de su partido que tome medidas por los disparates lanzados por su diputado. 5 horas después de lanzar estos desafortunados tweets, Cantó se disculpa. Lo hace también a través de las redes sociales por haber dado datos no contrastados de Cedergen, una asociación que se define por la defensa de afectados por las leyes de género, con la que se había reunido en la mañana de ayer. Al parecer le entregaron un informe de estadísticas no oficiales basadas, dicen ellos, en fuentes propias. La realidad es que en lo que va de año, apenas 2 meses, ya son 6 el número de víctimas mortales por la violencia de género. Tolerancia cero. Tú luego corregiste, dijiste que te habías equivocado. Ajá. ¿Por qué te llegan estos datos y por qué decides publicarlos? Bueno, yo ayer tengo un comienzo de día como cada lunes en el Congreso de los Diputados en el que recibo asociaciones y ayer me reunía de igualdad con, de UPyD. sí, me reunía con gente que está trabajando contra la trata, gente que está trabajando a favor de que se trate mejor a los afectados por las enfermedades raras y con la gente que tiene que ver con los afectados por las políticas acerca de violencia de género. En una de esas reuniones, en la última que acabo de nombrar, yo recibo datos y los tuiteo. Y me equivoco en el sentido de que tuiteo unos datos que no están contrastados. Es mi equivocación, pido disculpas, las pido a través de Twitter porque es el medio a través del que meto la pata y me parece que lo correcto es hacerlo por el mismo medio y las vuelvo a pedir ahora, aquí públicamente. Creo que es un tema lo suficientemente grave como para ser especialmente cuidadoso con el tema. Yo sí soy portavoz de la Comisión de Igualdad y yo ya me he visto metido en alguna de estas, ahora hablaremos de otros durante charcos, la sí. Comisión de Igualdad. Bueno, yo lo que sí que quisiera dejar claro es que este es un tema que a mi partido, a Unión Progreso y Democracia, que es el partido al que yo represento, nos importa especialmente, por varios motivos. En primer lugar, porque la lacra de la violencia de mujeres que han sido maltratadas o de mujeres que han sido asesinadas no cesa. Nosotros somos críticos con la ley y con su funcionamiento, entre otras cosas porque no es efectiva. El número de muertes sigue invariable, no baja a pesar de esa ley. Y nosotros somos críticos por esta ley, creemos que hay que mejorarla y peleamos por ella. Pero yo quisiera aclarar simplemente que el hecho de dar voz a gente que está siendo afectada también, en parte negativa, es un lobby, es una opinión sesgada. por las leyes de violencia de género, no quiere decir que yo menosprecie o que no tenga ningún tipo de empatía con las mujeres que están siendo víctimas de la violencia de género. Dando voz precisamente a Federgen, esa Federación de Afectados de la Violencia de Género, pones en duda todos los datos oficiales y te haces eco de determinados bulos, y tú eres consciente de eso. Es decir, te dejas intoxicar y haces daño a tu partido cuando dice que defiende tomar medidas contra la violencia de género, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que es evidente que hay una realidad... Lo digo porque el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, dicen que las denuncias falsas no llegan al 1%. Yo no voy a decir nada más acerca de este tema y voy a limitarme a hacer mi trabajo. Mi trabajo consistirá a partir de ahora en no decir ni mu y hacer preguntas escritas al gobierno para que averigüen exactamente cuál es el número de denuncias falsas.
y no quisiera decir nada más. Este es mi trabajo parlamentario, esto es lo que debo hacer y abrir menos la boca. Al respecto, Toni. Es decir, ¿por qué tienes que hacer esas preguntas? ¿Ya existen esos datos? No voy a hablar del asunto hasta que el gobierno no me responda por escrito cuáles son los datos reales respecto a las denuncias ¿Sigues falsas. poniendo en duda, por tanto, los datos oficiales? No voy a decir nada más al asunto hasta que el gobierno me responda por escrito cuál es el número de denuncias falsas. ¿Por qué rectificas? ¿Lo haces de motu propio o porque te lo pide el partido? No, lo hago de motu propio. Lo hago de motu propio porque considero que he dado por buenas unas estadísticas que no son reales. Y creo que además yo como político debo tener especialmente cuidado con este asunto. Y debo tener cuidado, primero, porque es un tema muy delicado. Y segundo, porque soy diputado. Ya no soy un simple actor que lanza un tuit y opina sobre un asunto. A partir de ahí yo creo que también hay que hacer una reflexión sobre cuáles son las reacciones que se lanzan también de eso. Al respecto. Cuando uno ve que se le echa a toda la gente encima por hacer este comentario, pero hay diputados que son capaces de pedir públicamente que se me empale, pues bueno, aquí evidentemente yo creo que hay un fallo. Repito, pertenezco a un partido, represento a un partido que está especialmente sensibilizado con este problema, un partido que no está de acuerdo con la línea casi ortodoxa que hay en cuanto a cómo se debe solucionar este tema, y un partido al que se le ha crucificado muchas veces en redes y políticamente porque dice que no se puede construir la igualdad en contra de los hombres, que es como se ha hecho en este país. Hay una cosa muy clara al respecto. En estos momentos el hombre está en desigualdad, ¿vale? Y además no se está solucionando para nada. Toni, en un proceso de divorcio, ¿cómo puedes decir que el hombre está en desigualdad? En un proceso de divorcio, en estos momentos en este país, un hombre está en absoluta desigualdad. Y en un proceso en el que se haga una denuncia sin ninguna prueba, un hombre no tiene ni siquiera la presunción de inocencia. Esto para nosotros es irregular. Esto, además, no está dando resultado. El número de muertes, repito, sigue invariable. Y yo creo que algún día habrá que hablar de esto sin dogmatismos y sin que a uno le crucifiquen. Porque yo, en la Comisión de Igualdad, en el que debo decir también que soy el único hombre, la gran mayoría de las veces, solo por defender la custodia compartida, se ha dicho desde el Twitter, se ha dicho desde el Twitter de una diputada socialista que con Toni Cantó está entrando la voz de los maltratadores en el Congreso. Entonces yo creo que con este tema también habrá que dejar que uno esté en contra de la línea ortodoxa oficial sin crucificarme. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque Ana Cañete quería... yo siempre te llamo Ana Cañete, ¿te has dado cuenta, no? Tengo no sé por qué. Cristina de la Hoz quería preguntarte sobre este asunto, precisamente. Una puntualización hay pendiente, una reforma de la ley del divorcio, precisamente para hacer la custodia compartida la norma. O sea que, bueno, esto es el hombre maltratado, vamos a dejarlo aparte. Me parece muy grave que como miembro de la Comisión de Igualdad no conozcas los datos oficiales y te den otros datos a los que des toda y la total validez. ¿Crees que es sostenible tu continuidad en la Comisión de Igualdad? ¿Crees que desde el momento en que no das credibilidad ni a los datos del Consejo General del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado, hombre, que son los que manejan estas estadísticas, no tiene mucho sentido esa continuidad? Mira, de las 49 víctimas que hubo el año pasado de violencia de género, apenas habían denunciado 9. Lo que significa que no es que no haya un porcentaje alto de denuncias, que es que la mayoría de las mujeres ni siquiera denuncian. Que el tema es mucho más importante y tiene muchísima más dimensión de lo que realmente demuestran las 135.000 denuncias. Pero voy a lo que te quería preguntar. ¿Crees que es sostenible tu continuidad en la Comisión de Igualdad? ¿Y en qué queréis cambiar la ley, tu grupo parlamentario, la ley de violencia de género? Creo que es necesario que haya una voz en la Comisión de Igualdad que diga lo que nadie se atreve a decir. Creo que es necesario que haya una voz en la Comisión de Igualdad que diga que el repita... problema no es tan grave o qué. Perdona. Creo que es necesario que haya una voz en la Comisión de Igualdad que repita que la igualdad no se puede construir en contra de los hombres, que es como se está haciendo en este país. Y vas a continuar en la comisión. ¿Y qué vais a cambiar? ¿Qué queréis cambiar de la ley? Nosotros creemos que no se puede hacer igualdad en contra de los hombres. Nosotros creemos que debe haber igualdad. Nosotros Pero creemos te hablo de la ley que concreta de violencia de género. Nosotros creemos que no debe haber la asimetría penal que existe ahora mismo entre hombres y mujeres, por ejemplo, por poner un ejemplo. Nosotros creemos que hay que revisar una ley que no funciona. Es que esto es lo fundamental. El número de muertes no ha bajado. La ley no funciona. Entonces, bueno, habrá que trabajar y
revisarla, para mejorarla. Nosotros estamos muy preocupados por la lacra que es la violencia doméstica, con las mujeres, con los hombres, con las parejas homosexuales, con los niños, con los ancianos, con los discapacitados. Queremos que se amplíe el debate a todos esos otros sectores y creemos que no se debe hacer igualdad en contra de los hombres, que es como se está haciendo en este país. Estamos recibiendo muchos tuits, podemos leer algunos. ¿Sabe este señor cuántas mujeres sufren en silencio y no denuncian? Caballeros, se intuye demasiado lo que piensa. Ante la falta de argumentos se está intentando justificar lo injustificable, sigue afirmando lo que no es. Si hiciste esas declaraciones con tanto énfasis es porque lo pensabas. Reculaste por la opinión popular. Bueno, Toni, ya ves que tienes una avalancha, me imagino que tú también lo has visto esta mañana, en las últimas horas. No sé si queréis seguir preguntándole sobre este asunto. Yo sí quería hacer un comentario. Es que a mí me parece que aquí hay dos temas diferenciados. A mí primero me parece legítimo que en el Parlamento se analice la eficacia de toda ley, incluso esta, y dentro de ese análisis se pueda llegar a plantear si existe algún fenómeno de discriminación positiva. No me parece aberrante, me parece bien que se haga. Otra cosa es lo de Toni Aguirre, cometió un error que él mismo ha reconocido. Y además yo creo que cometió un error que define muy bien el peligro de Twitter cuando se es personaje público, que es el repentismo, el publicar algo sin haberlo contrastado, que yo creo que es lo que le pasó ayer a Toni, y la atroz venganza de la red cuando se comete un error. En ese sentido es un ejemplo de ambas cosas. Yo creo que él ha reconocido que cometió un error al sacar sin más unos datos no contrastados. Pero ese error es una cosa. Y otra cosa es lo que él está intentando decir ahora, que las leyes han de ser calibradas en el Parlamento. Y no pasa nada, incluso las de temas tan hondamente trágicos como este. Yo te tengo que dar la razón en algo, Toni, que es a veces nos movemos en la gala lo digo mucho, en la gama de los blancos y los negros, es decir, no hay matices. Creo que en este caso te has equivocado y tú mismo has corregido. Pero cuando uno quiere generar un cierto debate sobre temas tan sensibles, se enfrenta a situaciones como la que tú estás viviendo ahora. Bueno, yo no estoy Hay cosas viviendo... que parecen irrefutables. A mí me parece que hay que tener valentía y creo que mi partido es un partido valiente para sacar adelante temas que son políticamente incorrectos. Yo no me arrepiento más que de haber hecho lo que acabo de decir, ¿no? Me arrepiento de haber sacado unos datos no contrastados y es una irresponsabilidad para una persona como yo que tiene un cargo público y que además puede poner en dificultad a mucha gente. Pero, repito, yo creo que este es un tema del que se ha de hablar sin miedo y por el que a uno no debieran crucificarle, porque yo creo que es evidente que la ley ha generado multitud de problemas, que hay que hablar de ellos y que además la ley no está solucionando el problema principal, que es el de las muertes. Me gustaría que abordáramos más asuntos, porque pero... la idea es seguir contándoles más cosas. Sí, pero déjeme, señor Cantó, entiendo, o sea, que usted se puede equivocar, pero UPyD, que tanto se le llena la boca de decir que que quieren regenerar la vida política, de hacer una nueva forma de hacer política, yo lo que me pregunto es si haciendo tweets matutinos sin contrastar, que yo creo que eso es muy grave, además siendo usted miembro de la Comisión de Igualdad, es una nueva forma de hacer política. No sé si este tema tan complejo como el maltrato se puede solventar en 140 caracteres, ¿no? Y luego, déjeme que le haga una puntualización. Dice que UPyD nunca ha gobernado, como tal no, pero la señora Rosa Díez es vieja en estos menesteres, ha estado gobernando muchos años en el País Vasco y bueno, lleva toda la vida viviendo de la política, o sea que también ese punto de demagogia de su partido, de que parece que todos ustedes han aparecido de la nada, hombre, de la nada, no. Y déjeme que rompa una lanza en su favor. Yo estoy de acuerdo con su tuit, en el sentido de que los toros no tienen derechos humanos. En ese sí. En el de ayer yo creo que es un gravísimo error. Bueno, no sé qué decirle a todo lo que usted me ha dicho. No hay ninguna pregunta ni ninguna Hombre, cosa. sí, Yo que UPyD podía predicar con el ejemplo. O sea, ya que es tan gran portavoz de la regeneración, hombre, en estos temas hay que predicar con el ejemplo, señor Cantó. Vale, yo ya he pedido disculpas, no sé qué más tengo que hacer al respecto. ¿Tienes la y en sensación, cuanto... Toni, de que te tienen ganas?